Hermanos, que la gracia y la paz de parte de Dios esté siempre con ustedes. Hoy quiero abordar una temática que sé que es picante, pudiéramos o se expresan algunos en la vida social, en la vida de la iglesia. Una temática que es difícil de tratar. Sé que hay muchas opiniones, sé que hay muchas preguntas. No podremos en este pequeño video abordar todas ellas. Explicaré pues lo que pretendo abordar en este video. Comenzando pues por lo que dijo el Papa hace algunos días, siguiendo con un documento que publicó la Iglesia hace tiempo en atención pastoral, sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, terminando con una carta de una homosexual, una muchacha homosexual católica dirigida a un padre en Estados Unidos que publica un libro en el que rebaja la doctrina de la Iglesia. Y terminaré pues compartiendo un poco de mi experiencia con personas homosexuales que se han acercado buscando ese seguimiento, ese acompañamiento espiritual. Hace días pues causó revuelo la publicación del documental Francesco el 21 de octubre, en el cual hace tiempo se le hizo una entrevista al Papa Francisco y se publica pues este día en este documental. Y pronto los medios de comunicación comienzan a expresar pues información no correcta, ¿verdad? Que el Papa da apertura a los homosexuales o que da acogida a los homosexuales en la iglesia para que formen una familia, y qué viene después, el matrimonio, la adopción, es decir, de qué va a hablar la iglesia. Y no es esa la temática. El Papa creo que ya ha quedado claro, ha habido respuesta por parte del Papa, ha habido también otras respuestas explicando, pues no explicando, sino realmente puntualizando realmente lo que dijo el Papa. No dando a entender otra cosa, sino lo que dijo, nada más. Él dijo pues que los homosexuales son hijos de Dios, cosa que siempre se ha dicho, la iglesia siempre ha defendido. Tienen derecho a estar en una familia, tienen derecho a permanecer en una familia, a ser parte de una familia. Y llama el Papa a las familias, principalmente católicas, a no echar a sus hijos a la calle por ser homosexuales, por manifestarse homosexuales. Y algo que sí probablemente causaría, que es en lo que yo pensaría que quizá causaría revuelo, es que él habla del amparo jurídico. Es decir, que estas personas tengan un amparo jurídico, que la ley les brinde pues también un apoyo. ¿Cuál apoyo o hasta dónde ese apoyo, más o menos que todo ciudadano? Pues no dice. Y recordemos pues es una entrevista, el Papa habla pues expresando su opinión. No es la doctrina de la iglesia, no habla ex cátedra, es decir, en colegialidad con los obispos, y sin embargo tampoco contradice la doctrina de la iglesia. No es que lo dijo aparte y es su opinión y está mal, no contradice tampoco la doctrina de la iglesia. Algunos han visto pues que el Papa es el único o poco entre los obispos el que ha hablado acerca de la homosexualidad, el que a lo mejor tendrá una apertura o qué viene después en la iglesia, el lugar que les dará a los homosexuales, la atención, el cuidado. Pues no, la iglesia ya desde antes ha hablado pues en diferentes documentos, de los cuales voy a abordar uno de hace ya algo de tiempo. Este documento lo emite la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulado Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, publicado el 1 de octubre de 1986. Es decir, ya tiene algo de años, y en este documento es dirigido a los obispos, es decir, algunas cosas es poner atención al cuidado pastoral, poner atención a la doctrina de la iglesia, insiste mucho en este documento. Voy a rescatar algunos puntos, espero no alargarme mucho en ello, sobre el cuidado pastoral a las personas homosexuales. Número 3 dice, en la declaración sobre algunas cuestiones de ética sexual del 29 de diciembre del 75, que la misma congregación publicó, se tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha entre condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Es decir, una cosa es la condición homosexual, la tendencia homosexual, y otra cosa los actos homosexuales.
El número 8 dice: la enseñanza de la iglesia de hoy se encuentra pues en continuidad orgánica con la visión de la Sagrada Escritura y con la constante tradición. Este documento también habla de textos de la Sagrada Escritura en los cuales se basa la doctrina de la iglesia, hijos de Dios, el compartir pues el poder de la obra creadora de Dios en la reproducción, en fin. Sin embargo, en la actualidad, un número cada vez más grande de personas dentro de la iglesia ejercen una fuerte presión para llevar a aceptar la condición homosexual como si no fuera desordenada y a legitimar actos homosexuales. Aquí tenemos que poner atención en que el pecado es pecado, no importa si eres homosexual, heterosexual, si eres niño, si eres adulto, el pecado es pecado. Entonces no podemos tratar de engañarnos, ¿verdad? Una cosa es la tendencia homosexual y otra cosa son actos homosexuales. Una cosa es la tendencia sexual que todos tenemos y otra cosa son los actos sexuales que pues ya dependiendo de la situación pues pueden faltar a la castidad. Los ministros de la iglesia deben procurar que las personas homosexuales confiadas a su cuidado no se desvíen por estas opiniones tan profundamente opuestas a la enseñanza de la iglesia. Sin embargo, el riesgo es grande y hay muchos que tratan de crear confusión en relación con la posición de la iglesia y de aprovechar esta confusión para sus propios fines. ¿Verdad? Incluso dentro de la iglesia, pues podrá quien trate de ganar, ¿no?, algo para sus propios fines. Ella, la iglesia, se preocupa sinceramente también de muchísimas personas que no se sienten representadas por los movimientos pro-homosexuales y de aquellos que podrían estar tentados a creer en su engañosa propaganda. Sabemos que hay división entre diversos movimientos en el colectivo y lo sabemos, ellos mismos lo han manifestado diversos grupos, cómo hay esta división, que no concuerdan pues en sus ideales, en sus ideas, y se da esta división y llama aquí a preocuparse también de aquellas personas que no se identifican, que no comulgan con todos estos ideales, pues, y que quieren llevar pues una vida diferente o que buscan una respuesta diferente y se acercan, pues también hay que poner especial atención en ellos. Hay escritos, hay publicaciones de ellos, pero también muchas veces se acercan a la iglesia y a veces muchos creyentes no sabemos qué hacer o cómo actuar. El número 10 dice: es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Es reprobable. Está fuera de la naturaleza humana, del bien humano, del bien social, el tratar pues con expresiones malévolas o acciones violentas. Eso no implica tampoco que las personas homosexuales puedan actuar de la manera que quieran donde sea, ¿no? Si alguien se acerca a querer acosarme, a querer tocarme, sea un hombre, sea una mujer, pues es algo que también no está bien. Y probablemente me defenderé de acuerdo pues a la acción que también la persona manifieste, ¿no? Eso es normal. Un niño lo ha de hacer o lo requiere de alguien más, no importa si es otro niño más grande que él o un adulto el que se acerque a querer tocarlo o hacerle algún mal, pues no está bien. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la iglesia donde quiera que se verifiquen. Es decir, los pastores deben de reprobar estas acciones de burla, de violencia, de expresiones malévolas contra personas homosexuales. No es cristiano, no es humano, ni respetable, pues honorable, este trato. Revelan una falta de respeto por los demás que lesiona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. Es decir, ya no digamos una convivencia dentro del ambiente religioso, sino civil, es decir, de todo ciudadano. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones. Aquí hay que poner atención. La dignidad propia de toda persona, es decir, no que de unas sí o unas sí tienen derecho a esto, otras no tienen derecho a esto, no, como persona. Es decir, la persona tiene derecho a esto, entonces en sus palabras, sus acciones y en las legislaciones. Lo que
Yo no voy a exigir para mí algo que no se puede o que no pueden hacer las demás personas. Es decir, tener derechos especiales yo por ser heterosexual o tener derechos especiales por ser homosexual, pues no, es el derecho de la persona, es lo que hemos de velar. De todos modos, se debe evitar la presunción infundada y humillante de que el comportamiento homosexual de las personas homosexuales esté siempre y totalmente sujeto a coacción y por consiguiente sin culpa. Es decir, que alguien me hizo ser homosexual, que alguien me llevó a esto y entonces no es mi culpa, ¿verdad? Alguien me llevó, alguien me introdujo, alguien me impulsó, alguien me dañó, no. Entonces, tomamos decisiones, homosexual o heterosexual, tomamos decisiones, buscamos ayuda, buscamos los medios y vamos cada quien avanzando. Y tanto unos como otros tomamos malas decisiones o tomamos buenas decisiones. En realidad también en las personas con tendencia homosexual se debe reconocer aquella libertad fundamental que caracteriza a la persona y le confiere su particular dignidad. Es decir, somos libres. No puedo decir yo, estoy determinado a esto, o no me supero porque ya Dios me creó así, estoy determinado a fallar siempre en esto. Tanto el heterosexual como el homosexual. Es que no puedo superar este mal, es que Dios me creó con esta carencia y así soy, homosexual o heterosexual. Y que no me pueda superar, no pueda cambiar, no pueda salir adelante, ¿no? Es decir, somos libres, Dios nos concede esa libertad humana y pues ciertamente también necesitamos de otros para crecer como personas. Siempre necesitamos desde pequeños ser alimentados, ser enseñados a hablar, en fin. Como toda conversión del mal, gracias a esta libertad, el esfuerzo humano iluminado y sostenido por la gracia de Dios podrá permitirles evitar la actividad homosexual. Es un llamado pues a la conversión en que en esta libertad mi esfuerzo iluminado sostenido por la gracia de Dios me permite pues alejarme del pecado. ¿Qué debe hacer entonces una persona homosexual que busca seguir al Señor? Habrá quien vea este video, habrá quien se pregunte, y si yo no quiero seguir al Señor, pues muchos homosexuales no quieren seguir al Señor, muchos heterosexuales no quieren seguir al Señor. Es decir, personas, hablemos de personas, si no quieren seguir al Señor, pues esto les entrará por un oído, les saldrá por otro. Pero una persona, sea homosexual, heterosexual, que busca seguir al Señor, ¿qué debe hacer? Sustancialmente, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Estamos llamados a realizar la voluntad de Dios en nuestra vida, uniendo al sacrificio de la cruz del Señor todo sufrimiento y dificultad que puedan experimentar a causa de su condición. Decía un santo padre de la Iglesia, cuando nos decidimos tomar la cruz de Cristo, nos damos cuenta de que nosotros no llevamos la cruz, es la cruz la que nos lleva a nosotros, la que nos sostiene a nosotros. La entrega de Cristo, el sufrimiento de Cristo nos lleva a nosotros. Para el creyente la cruz es un sacrificio fructuoso, puesto que de esta muerte provienen la vida y la redención. Las personas homosexuales, como todos los cristianos, están llamados a vivir la castidad, todos. Es decir, mentira es mentira si eres homosexual o si eres heterosexual. Entonces, la castidad estamos llamados a vivirlas todos. El niño, el adulto, el adolescente, el sacerdote, la religiosa, el religioso, el de la vida consagrada, pues estamos todos llamados a vivir la castidad. Se dedican con asiduidad a comprender la naturaleza de la llamada personal de Dios respecto a ella. Estarán en condición de celebrar más fielmente el sacramento de la penitencia y de recibir la gracia del Señor, que se ofrece generosamente en este sacramento para poderse convertir más plenamente caminando en el seguimiento de Cristo. Es decir, estas personas que buscan vivir la castidad, que buscan caminar en la santidad, que se dedican asiduamente a comprender la llamada personal de Dios, pues pueden acercarse fielmente al sacramento de la penitencia, de la confesión, recibir esa gracia del Señor para poder esforzarse más en la conversión y caminar en el seguimiento de Cristo, como toda persona.
el homosexual, el heterosexual, que quiere cambiar, que quiere caminar en la santidad, que quiere vivir castamente, santamente, se confiesa y va recibiendo esa fuerza para caminar en el seguimiento de Cristo. El que no quiere vivir en la santidad, que es en la alegría, en la castidad, en la paz de Dios, pues no se acerca, ¿ah? Y independientemente de su preferencia sexual. Esta congregación, por consiguiente, anima a los obispos para que promuevan en su diócesis una pastoral que, en relación con las personas homosexuales, esté plenamente de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Una actitud verdaderamente pastoral comprenderá la necesidad de evitar las ocasiones próximas de pecado a las personas homosexuales, es decir, ayudarlas a encontrar, pues, cómo superar aquello que quieren, en lo que ellos quieren caminar y superar, pues, sus pecados, sean cuales sean. Un auténtico programa de pastoral ayudará a las personas homosexuales en todos los niveles de su vida espiritual, mediante los sacramentos y en particular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la oración, el testimonio, el consejo y la atención individual. Es decir, no podemos hablar en general porque lo que tú vives no es lo que yo vivo. Lo que aquel joven vive no es lo que aquel otro joven vive. Es decir, cada quien tiene un caminar. No podemos hablar en general. Es que todos los homosexuales son así. Es que todos los homosexuales pecan en esto. Es que todos los homosexuales están mal en esto. No. Algunos, otros no. Unos están viviendo una dificultad, otros están viviendo otra dificultad. Unos llevan pues un caminar espiritual, otros no. Entonces, por eso el acompañamiento espiritual y la atención individual es primordial. De este modo, la entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación a asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento. El decirle, no puedes estar aquí, tú tienes que estar en otro lado, tú no puedes pertenecer aquí, tú te tienes que ir, siempre y cuando pues la persona busque la santidad, busque vivir rectamente, ¿no? Si la persona busca no vivir rectamente y simplemente va a generar desorden o a querer llevar o meter en algún grupo sus ideas, pues evidentemente sea un heterosexual el que también busque nada más meter algunas ideas y no caminar en comunión, pues no puede permanecer pues en la comunidad, en el crecimiento pues de la misma fe. Número 16 dice, cualquier persona que viva sobre la faz de la tierra tiene problemas, cualquier persona. Problemas y dificultades personales, pero también tiene oportunidades de crecimiento, recursos, talentos y dones propios. La Iglesia ofrece para la atención a la persona humana el contexto del que hoy se siente una extrema exigencia, precisamente cuando rechaza que se considere a la persona puramente como un heterosexual o un homosexual. Es decir, definir a la persona por alguno de estos calificativos, y cuando subraya que todos tienen la misma identidad fundamental, el ser criatura y por gracia hijo de Dios, heredero de la vida eterna. Es lo que tenemos que tener claro como seres humanos, como fieles cristianos. Somos personas, hijos de Dios, y por la gracia de Dios, herederos de la vida eterna. Pasando al siguiente punto, la carta que comentaba ya, una joven católica escribe al padre James, déjenme ver si encuentro bien aquí el nombre, James Martin, que publica un libro en el que él aprueba prácticas homosexuales, sacerdote pues que anunció el publicar un libro que simpatiza con ciertos grupos homosexuales, y en él habla pues o aprueba ciertas prácticas homosexuales. Entonces una joven católica con atracción a personas al mismo sexo le escribe una carta el 15 de octubre del 2018, dirigida pues a este sacerdote jesuita, explicándole que su libro y enseñanzas que aprueban las prácticas homosexuales en realidad la están hiriendo en vez de ayudarla. Dice esta mujer, sé que quiere hacer cosas buenas, pero si soy sincera, Padre James,
No creo que todo lo que está haciendo y diciendo nos esté ayudando. Me estás lastimando, Padre James. Por encima de todo soy una persona, no una persona homosexual. Es decir, una persona. Estoy resumiendo pues esta carta, ustedes la pueden buscar y leer completa, no es muy extensa, pero estoy resumiendo. Solo hay 3 tipos de personas, divinas, angélicas y humanas, dice ella. La persona humana no puede ser reducida a su experiencia, su comportamiento, su actuar. Mi identidad es ser hija amada de Dios y no se puede rebajar a nada más. Ninguna versión diluida de la fe me llevará al cielo, le aseguró. María Santo, así se llama esta mujer, le explicó al sacerdote que hoy existe una crisis de identidad que está causando estragos en la comunidad LGBTQ+, en este momento, porque basamos nuestras identidades sobre a quién nos sentimos atraídos emocional y o sexualmente. Es decir, yo me identifico como lesbiana, como gay, como bisexual. Es decir, mi identidad depende de a quién me siento atraído. Y hay una crisis, pues, y una división que se ha creado en todos estos colectivos por ello. Somos mucho más que eso. Es decir, no por incluirte en uno de estos apartados o calificativos, ya te da un valor, sino somos mucho más que eso. Llámeme por lo que soy, le escribe al Padre, llámeme hijo de Dios, amado por Dios y llamado a la grandeza más allá de mi comprensión. Vea mi valor como persona humana y no me reduzca a una experiencia, añadió. Usted habla de cómo las personas con atracción a personas del mismo sexo son discriminadas injustamente de muchas maneras. Esto es verdad, pero me atrevo a decir que alimentarnos una versión diluida del Evangelio también es una discriminación injusta. Al insinuar que necesito que las reglas se rompan por mí, que de alguna manera no puedo evitar actuar según mis deseos, me dice que no soy capaz de la misma santidad que mis hermanos. Es decir, eso también es discriminación. A ellos se les exige esto y a los otros se les exige algo distinto. Como hijos de Dios se nos exige lo mismo. Dice ella, también es discriminación el decirme que yo no puedo superar pues mis deseos, no puedo ir adelante a pesar de mis deseos. Escribe ella, dime que puedo pelear y soy lo suficientemente fuerte como para llevar mi cruz. Cristo murió por mí. Él me dijo que recogiera mi cruz y la llevara detrás de él. Él me dará la fuerza para llegar al Calvario y finalmente al cielo. Incluye la temática de la cruz, tomar la cruz y caminar con Jesús al Calvario y al cielo. Esto coincide, no sé si ella leería esta carta pastoral o es su reflexión, su pensar, sin embargo, coincide. El caminar en la cruz de Cristo, todos como personas, como cristianos, como creyentes. Muéstranos su rostro en tu ministerio. Una sacudida pues a los ministros, a los sacerdotes, obispos. Muéstranos su rostro en tu ministerio. No estés rebajando el rostro de Cristo, la doctrina de Cristo y la enseñanza. Muéstranos su rostro en tu ministerio, en la forma en que nos amas, en la forma en que te encuentras con nosotros. Por favor, dinos lo que Él diría, Padre. Por favor, díganos la verdad y camine con nosotros en ese camino de regreso al que ama nuestra alma. También estamos llamados a la santidad, Padre. Por favor, no ahogues esa hermosa llamada. Y también no lo puse aquí en este resumen, pero escribe que ella cree que uno de los santos de estos tiempos, ella cree será un homosexual, pues, que vivió santamente. Concluyendo, pues, dije que iba a concluir con mi experiencia en torno a la atención pastoral con homosexuales. Yo no estoy en ninguno de estos grupos, como puede ser Courage. En Estados Unidos, este grupo que apoya, que ayuda pues a los homosexuales en 4 tipos: los que no se aceptan, los que sí se aceptan, los que aún no saben
o los que tienen algún familiar y no saben cómo caminar con ellos. Creo que esos son como los campos que abarca esta agrupación Courage, y que en México o en Latinoamérica es llamado Courage Latino. No estoy, nunca he ido. He conocido personas que han ido, han participado pues en este acompañar. Sin embargo, cuesta mucho trabajo, ¿no? A todos los católicos nos cuesta trabajo llegar a una agrupación, abrirte, compartir tus dolores, tu pesar, eh, tus preocupaciones, tu caminar. Entonces, pues también a ellos les cuesta integrarse a un grupo, ¿no? Siempre o muchas veces han sido discriminados, separados, y probablemente entiendo pues que puedan tener un miedo, una dificultad de acercarse a uno de estos grupos. Yo a algunas personas les he hablado de que existe este grupo y otros, en el que no llegan y te preguntan, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo te portas? No, te dejan estar en silencio si quieres permanecer en silencio, te dejan hablar si quieres hablar, responder preguntas si quieres responderlas, es decir, en libertad. Y si en ese momento te quieres retirar, te retiras. Es decir, no tengamos pues la idea de aquellos centros de rehabilitación donde había golpes, toques o personas que te dicen es que no tienes que ser así. No, ahí simplemente se les ayuda a sentirse integrados, a participar, a caminar y a ver pues cómo llevar el camino de Cristo. En mi experiencia como sacerdote, yo nunca pensé pues que personas homosexuales se acercarían, no sé, quizá por la idea de que algunas me habían manifestado, o en las calles como seminarista vistiendo mi sotana me había encontrado, ¿no? Personas que me gritaban sin conocerme, pedófilo o cosas así. Y no sé, pensé que probablemente no, fuera de esas experiencias que había tenido de ataques sin conocerme, o gritos desde lejos, desde los balcones, caminando en la procesión de Corpus, por ejemplo. Sin embargo, fueron llegando algunas personas, ¿no? A confesarse, a buscarme antes o después de confesión en la oficina, en mi oficina, o recomendados por alguna persona. Fulanito me dijo que usted pues me podía ayudar o me podría acompañar. Y llegado pues sin yo preguntarle, sin yo decirle cambia, sin yo decirle pues busca aquí o busca allá, simplemente escucharles, personas que quieren pues caminar en la santidad, como lo dice esta carta, como lo dice pues estos documentos. Yo me di cuenta que es real. O sea, hay personas homosexuales que no comulgan con las ideas o la ideología de estos colectivos, y que quieren llevar una vida recta, que quieren llevar una vida de santidad, que quieren seguir a Cristo, que quieren servir en la iglesia, y que a veces no encuentran pues el lugar o la motivación, el acompañamiento. Hay recuerdo pues de personas que sin yo preguntarles, pues me fueron diciendo, ¿no? Las dificultades que tuvieron en su etapa escolar, a lo mejor las dificultades, el abuso, de que muchas veces se da no solo en homosexuales, sino en heterosexuales, el abuso por parte de familiares o de algún maestro de natación, de gimnasia, no sé, y que quedaron muy afectados, que afectó pues su relación con el sexo opuesto, o no, y como dije al inicio de este video, no hablo en general, no digo que todos los homosexuales tengan esa vivencia, porque cada uno, como lo decía también este documento, cada uno tenemos nuestros sufrimientos, nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros dones, también nuestros aciertos. Y me acuerdo muy bien de una persona pues que después de confesarse me hizo unas preguntas. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Entonces, Dios, ¿a qué me llama? O sea, yo me siento así, yo siento esta atracción, y entonces, ¿cómo tengo que vivir? Y yo no recuerdo bien la respuesta que le di, pero es esto, ¿no? La verdad, el llamado del Evangelio, la castidad es para todos, ¿ah? La castidad se nos pide a todos, vivir rectamente, tanto a mí
sacerdote, como a un heterosexual, como un homosexual, se nos pide vivir en la castidad. Y entonces el caminar es esto y así. Entonces aquella persona se fue y dejó de ir. Era una persona que normalmente asistía a misa, dejó de ir. Y yo dije, no, pues no supe qué decirle, no supe cómo ayudarla, tratarla. Y al tiempo regresó. Me dijo, padre, la última vez que hablé con usted me fui muy molesto. Eh, no entendí pues lo que usted me decía. Me fui muy enojado o enojada y, y no estuve de acuerdo. Estaba molesto y quise regresar a mi vida pasada, pero no puedo. No me siento bien, no me siento en paz, no me siento feliz y aquí estoy de nuevo. Es decir, tengo pues que caminar en algo diferente, buscar algo diferente. Y como les digo, yo a nadie nunca le dije, pues busca, si no me preguntaban, cuando me preguntaban si llegué a decirles, pues yo conozco a alguien que va a este grupo, conozco algo acerca de este grupo, yo nunca he ido, pero sé que más o menos así trabajan. Y pues simplemente mi experiencia brevemente ha sido esa, de personas principalmente en el confesionario. Es difícil a veces que se acercan a la oficina. El confesionario, pues como sabemos, es sigilo. Yo no puedo revelar pues lo que aquellas personas o lo que una persona en particular, que el decir fulanito de tal, se confesaba de esto, se confesó de esto. Y hoy pues probablemente, aunque hiciera un esfuerzo por recordarlo, no lo recuerdo o lo confundo. Entonces no podría hablar de ello. Sin embargo, sí, hubo personas que a lo mejor se acercaban primero en el confesionario, después en la oficina. Y en su caminar, padre, pues yo me siento así, padre, yo tuve estas dificultades en mi niñez, padre, yo en mi adolescencia tuve esto, me pasó aquello, o fallé en esto, o me alejé de Dios y busqué por aquí, por allá. Una persona que me decía, padre, estoy cansado de no encontrar una pareja que quiera vivir rectamente, alguien con quien me sienta que puedo caminar, que puedo avanzar pues en una vida recta. Es decir, todos los que me he encontrado, es la experiencia de uno. Lo vuelvo a decir, no puedo generalizar. Es la experiencia de uno, me decía, todos con los que he tratado de llevar una relación, pues tiende al libertinaje. Y yo no quiero eso, yo quiero algo tranquilo, algo en el caminar juntos, ¿no? En el bien, en el sentirme pues en paz. Como digo, pues es breve mi experiencia. Personas que iban, no sé, cada 8 días, cada 15 días a buscar un acompañamiento. Padre, me cuesta mucho trabajo esto, ¿cómo le hago? Padre, pues cuando rezo me siento así, ¿cómo le hago? Padre, pues todavía al llevarme con hombres me siento así, al llevarme con mujeres me siento así, o he avanzado en esto, han buscado el caminar. Y lo mismo es para homosexuales, para heterosexuales, no sé, a lo mejor personas que en su matrimonio se sienten atraídos por otra persona, un esposo que a lo mejor siente atracción por una mujer con la que trabaja y me dice, padre, pues es que le intento, padre, es que me siento así o a veces me siento así y he superado esto, he avanzado esto, me he apartado de esto. Para mí ha sido pues lo mismo en la doctrina pues la respuesta es la misma, ¿no? El seguimiento de Cristo, el tomar la cruz de Cristo, el fortalecernos en la fe, la oración, los sacramentos y he encontrado, o sea, lo digo con sinceridad, pues en muchas historias, tanto de homosexuales como heterosexuales, pues me han conmovido al punto de lágrimas el ver pues el sufrimiento que otros seres humanos han causado en su vida y que los han llevado a tener heridas, que como digo todos tenemos, homosexuales o heterosexuales, pues tenemos heridas, pero heridas graves.
Y esto nos hace un llamado a eso, a tomar el valor de la persona, a como dice, a mí me motivaba mucho la primera vez que leí la carta de esta mujer. Dice, Padre, díganos que sí podemos, díganos que podemos caminar, que podemos llevar la cruz de Cristo, muéstrenos el rostro de Cristo en su ministerio. Y a mí me sacudía. Y es eso, o sea, yo pudiera a lo mejor opinar diferentes cosas, pero la respuesta no es lo que yo opine, sienta, crea, sino la respuesta es Cristo, ¿no? Es el que nos da la plenitud, la fuerza, la paz. Y yo la he encontrado en mi vida y creo que muchos que se han acercado y que probablemente, no yo, sino la palabra de Dios, la gracia de Dios en los sacramentos, a través de mi persona les ha ayudado. Esa es mi experiencia, pues no podría hablar de nombres concretos, de personas concretas, creo que no sería ético, pero pues así a grandes rasgos, cosas que comúnmente pues han acontecido, son esas. Y tanto para esas personas homosexuales que se han acercado como personas heterosexuales, pues como digo, he sentido esa misericordia o esa necesidad de caminar en la luz de Cristo, en la palabra de Dios. Ojalá pues que esto nos sea un llamado para todos los católicos, este llamado no solamente a los obispos, no solamente a este padre James en Estados Unidos, no solamente a mí como sacerdote, sino a todos como católicos, a ser cercanos, a mirar la persona, ¿verdad? El Dios no rechaza al pecador, sino al pecado, ¿verdad? Como ya decía, la mentira es mentira si eres homosexual o heterosexual. Entonces el pecado es pecado si eres homosexual o heterosexual. Entonces tener esa mirada de misericordia. Y el Papa, pues, leyendo también la última encíclica, Fratelli Tutti, nos hace este llamado. O sea, somos todos hermanos. Somos todos hijos de Dios. La persona humana somos hijos de Dios. Vernos como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios. Y dame ese valor que tengo como hijo de Dios. Ojalá que todos como católicos podamos atender a este llamado y lo que el Papa Francisco nos dice también en este tiempo. Yo a veces cuando han llegado también padres de familia que me dicen, padre, pues mi hija nos dijo que era lesbiano, mi hijo nos dijo que tiene novio, y ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y yo les digo, pues usted es su papá o usted es su mamá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ser su papá, ser su mamá. ¿Qué es lo que hace un papá? ¿Qué es lo que hace una mamá? Amar a sus hijos. Buscar lo mejor para ellos. Entonces busque lo mejor para ellos. Si en algo se dejan ayudar, ayúdelos. Si en otras cosas no se dejan ayudar, no. Y sin embargo, en su casa, pues uno vive los valores que quiere para su casa. Tampoco es darle puerta abierta a que viva y haga lo que quiera, ni al homosexual ni al heterosexual. Si en mi casa, pues trato de vivir en mi familia estos valores y es lo que enseño. Entonces, el llamado que nos hace el Papa es ese: tienen derecho todos, pero él habla en este caso los homosexuales, a tener una familia, ese sentido de pertenencia. Ámalo como tu hijo, ámala como tu hija. Y eso no significa que solapes pues sus acciones, sus malas acciones, sean cuales sean, así como tampoco de un heterosexual solapamos cualquier acción. Ojalá pues que este video nos ayude a todos como católicos a crear conciencia, no solo de poner la mirada en ayudar a homosexuales o a heterosexuales, sino a los hijos de Dios. Somos hijos de Dios, caminemos como hijos de Dios y busquemos pues la santidad, el caminar, el tomar la cruz de Cristo como hijos de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre.